Ahora le invito para que ahí sentadito en su Biblia busque la epístola a los Gálatas. El domingo pasado, para las personas que estuvimos, tocamos también la epístola a los Gálatas, pero si usted recuerda, estuvimos en el capítulo 1 y versículo 1. Hoy, Gálatas capítulo 3, versículo del 1 al 3. Y el título de esta meditación es La ley y la gracia, segunda parte. Gálatas capítulo 3 y los versos 1 al 3. Leemos la bendita palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois. Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Agradecidos contigo, Señor, por tu palabra. Venimos esta mañana y clamamos a ti, Señor, para que abra nuestro entendimiento, limpie nuestro corazón y podamos, Señor, por medio tuyo, por tu misericordia, dar una sana interpretación del texto y de lo que significa, Señor, la ley y la gracia. Hasta donde tú lo permitas, Señor. Nos ponemos en tus manos para que nos dirijas y clamamos por toda la congregación, por cada uno de nosotros que nos encontramos esta mañana para ser receptivos, Señor, a tu palabra. Queremos ser, Señor, ese terreno, el único terreno de los 4 que tú presentaste. Queremos ser, Señor, donde la semilla que tú vas a sembrar hoy pueda germinar, crecer, desarrollarse completamente hasta dar fruto. Eso es lo que pedimos, Señor. No queremos que la semilla caiga en mal terreno, donde se ahoga o llegan las aves del cielo, Señor, porque no encontró dónde echar raíz y se la comen. Eso clamamos esta mañana, Señor. Que no seamos cristianos de 45 minutos. Que podamos entender la necesidad, Señor, de vivir bajo las normas y estatutos que tú presentas. Que recordemos que cada uno de nosotros se juega una eternidad. Porque todos vamos a una eternidad. El problema es ¿a qué estado es que vamos? Si a la presencia del Señor o a la ausencia de Él. Eso debemos de saber, iglesia. Y eso es lo que nos debe motivar a nosotros a vivir lo más que podamos escudriñando las Escrituras. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos y hermanas. En tu nombre, Jesús, oramos con acción de gracias. Amén y amén. Este tema es bastante extenso, iglesia. Ya llevamos segundo domingo y yo pensé que tal vez hoy íbamos a poder desarrollarlo completamente. Pero la verdad es de que tenemos tanta necesidad de que el Señor permite ampliar todo esto, porque necesitamos un conocimiento en realidad. Habemos personas, y esto no estoy hablando del tabernáculo de Isulután, estoy hablando de iglesias en general, que vivimos una gracia a nuestra manera.
Una gracia tan sencilla como una persona le puede decir muchas gracias a alguien y ahí murió todo. Y lo que nosotros y lo que las Sagradas Escrituras nos enseñan a nosotros sobre la gracia de Cristo es algo grande. Y es algo grande que debe de causar ciertos efectos en nuestras vidas positivos para con quien estamos agradecidos. Entonces, la vida que muchos llevamos, debemos de reflexionar si en realidad hemos entendido a quién y con quién debemos de estar agradecidos. Porque si somos personas que vivimos cristianismos dentro de las iglesias y hasta en nuestra casa damos miedo por lo que hacemos, por nuestra forma de comportamiento, si de esa manera nos comportamos, ¿cómo vamos a poder reaccionar positivamente en agradecimiento a quien dio todo, absolutamente todo lo puso para nuestro bienestar, para nuestra vida eterna? Es imposible que lo podamos hacer. Uno de los grandes problemas también que se dan es que, como no entendemos muchas personas, y no se sienta aludido, hermano, no se sienta aludido. Si usted es una persona que maneja la gracia, este momento no es con usted. Y gloria a Dios que así fuera toda la iglesia. Pero vivimos, como no tengo que hablar en general, como muchas personas no estamos bien cimentados, muchas personas no hemos estudiado, hermano, todo este regalo que nuestro Señor Jesucristo nos dio poniéndose como propiciación por nuestros pecados, donde yo logro entender por la iluminación que las Escrituras me dan y me permiten ver, es algo que yo tuve que haber pagado en mi condición pecadora. Pero era algo imposible, hermano, poder llegar por la ley a la presencia de Dios como mucha gente anda queriendo hacerlo. Y entonces se formó un plan perfecto antes de la fundación del mundo, donde nuestro Señor Jesucristo debía venir a la tierra, tenía que venir a la tierra para redimir al ser humano. Porque por más esfuerzo que una persona quiera hacer tratando de agradar a Dios, es imposible. Es imposible, iglesia. No existe, dice la Biblia, ni un justo ni uno bueno. Jeremías habla del corazón de la persona. Dentro de nosotros podemos observar y creer que fulano, sutano, mengano, el pastor, el hermano tal, todos somos buenas personas y es correcto. Pues sí, pero es una percepción humana. Pero como Dios nos creó, Él sabe la condición del ser humano, Él ve nuestro corazón. Entonces dice Jeremías, iluminado por el Espíritu de Dios, engañoso el corazón del hombre y perverso, dice. ¿Quién lo conocerá? Yo, dice Jehová, que escudriño, dice, la mente y el corazón de la persona. Entonces no hay un corazón completamente proyectado hacia Dios, aunque la Biblia menciona al salmista David que era un hombre conforme, dice, al corazón de Dios. Era por su relación, no era por su pureza. Entonces vamos viendo nosotros que si no es por ese sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo, que nosotros al entenderlo, iglesia, deberíamos de estar completamente agradecidos y eso nos haría a nosotros caminar bien. Es obligación el escudriñar las Escrituras para ver qué nos dicen y cómo nosotros poder entender algo tan precioso como es un regalo, hermano. Entonces mucha gente andamos viviendo una gracia que según nosotros, y a la vez andamos viviendo parte de la ley, haciendo cosas que como no hemos entendido una, queremos agradar a Dios con nuestros medios y eso es imposible. Cuando nuestro Señor Jesucristo viene a la tierra
y llega el momento del ministerio de él, que es ungido por el Espíritu de Dios en el bautizo, desde ese momento es que está autorizado él por el Padre a comenzar su ministerio. Desde ese momento empieza él, y después de ir al desierto y tener esas grandes meditaciones por 40 días en ayuno y todo, que se le vienen todas esas tentaciones, lo primero que él hace e inicia es con el Sermón del Monte. Y en el capítulo 5 del Evangelio de Mateo, él inicia con las bienaventuranzas. Inicia con enseñanzas diciéndole a sus discípulos que son la luz del mundo, la sal de la tierra y cosas preciosas que muchas veces hasta las hemos predicado y las pasamos a la iglesia, lo que nosotros somos, en el sentido que Jesús lo dijo. Pero también Jesús dijo algo muy importante acerca de la ley, porque la ley no es mala, los mandamientos no son malos. Si usted los analiza, si usted los lee con su vista y con su corazón, se va a dar cuenta que esas ordenanzas que Dios dio para su nación, que son para una eternidad y para todos los pueblos, son para bien. Son para que a una familia, son para que a una nación, son para que una persona pueda vivir conforme a eso, agradable con sus vecinos, con su familia, y ser una persona que en realidad sea aceptado ante la sociedad. No robarás, no matarás, no codiciarás la mujer de tu prójimo, etcétera, etcétera, etcétera. Y los primeros mandamientos le dice a la nación como le dice a usted. Es la ley, es lo que Dios estableció. Aquí les dejo la forma como yo necesito que ustedes se acerquen a mí. Son los primeros mandamientos de la ley. Y lo primero que Dios les dice es de que por favor les da a entender que no se hagan ninguna imagen ni semejanza a Él. Él no lo autoriza, ni de lo que está en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Que solamente lo adoren por los conocimientos, por lo que va a decir, en ese momento dice la ley, hasta llegar a Deuteronomio, y luego vienen los profetas, que eso es suficiente para que nos demos cuenta quién es ese Dios eterno que nosotros alabamos. Pero nosotros estamos acostumbrados y queremos vivir bajo todo así. Hoy en los momentos de la gracia queremos meter todas esas situaciones, las cuales nuestro Dios eterno, al que llamamos Padre, viendo la condición del ser humano, tuvo que decidir a mandar su Hijo, porque como conoce el corazón, sabía que las normas y estatutos que Él dejó plantadas no las íbamos a cumplir. Y la ley le exige a la persona que quiera caminar sobre ella cumplirlo absolutamente todo. Los 10 mandamientos. Si usted quiere buscar su salvación por medio de la ley, la puede buscar. No hay ningún problema. Pero está anticipado ya que usted no lo va a cumplir. ¿Y por qué no lo voy a cumplir? Por su corazón. Por eso, por la condición del ser humano, por el egoísmo que todos traemos, por la envidia, por el orgullo. Eso no permite que nosotros completamos toda la ley. Fue lo que le pasó al joven rico. Un bueno hermano. Pero ahí es donde usted puede ver el corazón del ser humano. ¿A qué nosotros estamos proyectados? El viernes el Señor nos regaló un sermón acerca de la enseñanza que da Jesús también a sus discípulos, porque dice que eran millares, dice, los que lo seguían para escuchar el mensaje. Dice que hasta ¿cómo se llama? Se atropellaban entre ellos de la multitud. Y Jesús primero les da la enseñanza a sus discípulos.
Y la enseñanza es que deben de temer no al hombre, no la situación que están viviendo. Si no, les dice el Señor, ¿por qué? Porque si te matan ya se terminó todo, hombre. De ahí no pasás, no te van a hacer otro mal. Y de todos modos todos vamos a morir. Teman, le dijo, al que mata y te lleva al infierno. A ese debe de temer. Eso es lo que quiere decir para la enseñanza que le está dando a sus discípulos, que el ser humano está arraigado completamente a la posición terrenal. Entonces no estamos proyectados nosotros a una vida espiritual. La esperanza, lo único que el cristiano tiene, que es la esperanza de un día encontrarse con su Señor y así por medio de la vida eterna llegar a una eternidad con Él, se nos olvida. Nos interesa, ¿qué más? Lo terrenal, lo que se pierde, lo temporal. Eso fue lo que le pasó al joven rico. Él era bueno, gran corazón. Y se presentó donde el Señor y le dice, maestro bueno, le dice. Y mire la preocupación del rico. Porque cuando la persona que no ha llegado a los pies de Cristo tiene posesiones, tiene dinero, siempre, hermano, siempre es por la condición, por lo que Dios creó en el ser humano. Siempre esa persona siente un vacío, aunque sea pequeñito, solo él lo siente, que le falta algo en su vida. Eso fue lo que le pasó al joven rico. ¿Qué puedo hacer?, le dijo, para encontrar la vida eterna. Él era un hombre cumplidor de la ley. Él andaba cumpliendo los mandamientos. Él los conocía perfectamente. Conocía, pero a perfección, de memoria, si usted quiere, lo que era la ley y los profetas. Sabía de eso. Pero hacía falta algo en su vida. Había un vacío, hermano, que la ley no te lo puede llenar. ¿Por qué? Porque engañoso es el corazón del hombre y perverso. A mucha gente le choca cuando uno dice eso, pero la Biblia lo dice. ¿Por qué no lo vamos a decir entre nosotros? Porque eso somos, iglesia. Medite usted sobre su corazón. Sus hijos lo ven bueno, usted ve bien a sus hijos, su mamá es buena, la mamá lo ve bueno a uno, yo lo veo bueno a usted, usted me ve bueno a mí, pero somos malos en el corazón. Tenemos un problema siempre, el que sea. Tal vez no un problema suyo conmigo, ni mío con suyo, pero sí hay un problema en el corazón personal. Y el joven rico llegó con esa necesidad y Jesús, cuando ve el corazón de él, comienza a platicar los mandamientos, cumple, le digo, porque sabía por dónde iba. Era un estudioso de la ley. Y cuando Jesús le plantea ciertos mandamientos, le dice que no tiene ningún problema porque todos los ha cumplido. Todos los ha cumplido. Perfecto, le dijo. Entonces, anda, vende lo que tienes y sígueme, le dijo. Pero dice la Biblia que el joven se entristeció porque tenía muchas posesiones. Tal vez nosotros no tenemos las posesiones que tenía el joven rico, pero tenemos otros tipos de problemas en los corazones que no nos hacen actos para cumplir toda la ley. Uno de esos es el amor al prójimo, fue lo que le falló. Porque si él cumpliera los mandamientos, amarás a tu prójimo como a ti mismo, le dice, yo entrego todo, Señor, y te sigo. Y el Señor no se lo recibe. ¿Por qué? Porque le ve el corazón proyectado a él como se lo vio a Zaqueo. Entonces viene Jesús y le dio lástima, dice, y todo. Pero el joven se fue y Jesús lo dejó ir, que es lo más tremendo. Una vez dicho eso, nosotros podemos entender a lo que Jesús vino a la tierra. Busque conmigo Mateo, capítulo 5 y el versículo 17. Le quiero decir algo que lo dije a las 8 de la mañana, iglesia. Usted, por que en su mente usted quiera programarse a que yo soy bueno, a que en mi vida yo siempre hago cosas buenas,
Yo si veo un pobre en la calle, yo me paro y si le puedo llevar, lo llevo. Es bueno, yo lo felicito. Allí en los semáforos donde yo voy pasando y andan esos niños limpiando, yo me paro y yo les doy su peso o su cora. Qué bueno, qué bueno. Pero si usted anda queriendo hacer esas cosas para agradar a Dios, desde ya se lo dice la Sagrada Escritura, no yo. Eso lo aborrece Dios. Porque para que Dios acepte algo suyo, tiene que ir por medio de la sangre de Jesucristo, que lo ha lavado a usted. Y es ahí donde viene lo que hemos estado hablando, que se llama agradecimiento. Porque ya usted no lo hace por bueno, sino porque está agradecido con Cristo. Y Cristo lo manda a usted a que ame a su prójimo como usted mismo. Y a usted ya nada lo obliga, sino que de usted sale nato. Usted dice pobrecito, pero es distinto a un pobrecito que diga uno fuera de Cristo. Porque lo hacemos solo por... ¿Cuántas veces yo no he dado una cora solo por tirarla, pues? Sin ningún amor a alguien, solo por quitarme a alguien de encima. ¿Y usted cree que eso se lo va a agradecer Dios? O un plato de comida porque me sobró. O esto se me va a arruinar y lo voy a regalar. ¿Usted cree que eso se lo va a agradecer Dios? ¿Y por qué hacemos eso? Por nosotros. No lo hacemos en base a lo que Cristo hizo por nosotros, que todo lo dio por gracia. Entonces en Mateo capítulo 5, 17 dice: no penséis, dice, que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. ¿Cuál era el problema, hermano? Entonces usted se puede preguntar: pastor, entonces la ley es mala. No, no es mala, porque Dios la instituyó. Dios se la dio a Moisés. Dios le dio todas las normas en Levítico, hasta cómo poder ir a hacer sus necesidades físicas. Y le dijo cómo iban a hacerlo. Le dijo que anduvieran unas estacas, le dijo, para cuando hicieran su necesidad con la estaca abrieran un hoyo y cerraran. ¿Por qué? Esperando Dios que lo hicieran. ¿Por qué? Por la misma, ¿cómo le puedo decir? Salud de los demás. Entonces todo Dios lo tiene planeado, hasta eso. Les dijo de que el 7º año no sembraran, que dejaran esa cosecha para los peregrinos, para los que pasaran. Y cuando uno medio conoce de la agricultura, se va dando cuenta la sabiduría de Dios, hasta en eso. Que eso, al pasar un año la tierra con todo ese rastrojo, eso le servía de abono a la tierra. Para el siguiente año poder pasar otros 6 años cosechando. Entonces uno se queda sorprendido con toda la sabiduría de Dios. Entonces dice Jesús: yo no he venido, dice, para abrogar absolutamente nada de lo que estaba fundamentado antes, sino a cumplirla, a demostrarle de que un ser humano proyectado completamente, Dios sí la puede cumplir. Porque cuando Él cumple toda la ley, estaba en el 100% humano, parte de su unión hipostática. 100% hombre, 100% Dios, pero manejada como tenía que ser. Y Él está hablando como todo un hombre proyectado a Dios, que había venido de Dios, a dar ejemplos de lo que cualquier ser humano puede hacer cuando mantiene una relación correcta con su Padre. Eso hizo Jesús. Entonces, ¿cuál es el problema de la ley? El problema de la ley es que se impusieron a la nación sacrificios, holocaustos. Yo peco, entonces yo tengo que por tal pecado llevar ciertas cosas al templo, entregarlas al sacerdote para que el sacerdote haga un sacrificio y paz, y yo quedo limpio. Ese no era el problema. El problema era que a la gente ya no le importó pecar.
Entonces, peco, hago esto, hago lo otro, ¿y qué tengo que llevar hoy? Un carnero, pues ya consigo un chivo, lo que dé, y que degollen esos animales, se paga por mí, y yo sigo en la misma situación. No era eso la exigencia de la ley. Entonces viene Jesús y en el Sermón del Monte, después de hablar de las bienaventuranzas y todo, se va con este tema. Yo no he venido, les dice, a abolir la ley. He venido a demostrarles que se puede cumplir, pero para poderse cumplir tiene que ser de adentro, del corazón para afuera. Y les hace ciertas demostraciones del fallón que ellos tienen. Porque cuando Jesús vino a la tierra, la nación no lo quiso recibir como su Señor y Salvador, como el Mesías prometido desde Génesis 3:15. ¿Por qué? Porque ellos esperaban un libertador físico. Ellos esperaban un libertador en caballo blanco que los dirigiera y que pudiesen ellos vencer el imperio romano, el cual los tenía esclavizados. Ese es el concepto que la nación de Israel se había formado sobre nuestro Señor Jesucristo. Y va apareciendo el Cordero de Dios. Y va apareciendo alguien manso, humilde. Entonces dijeron ellos, este no es. Ese es uno de los grandes problemas. Y con respecto a lo de la ley, entonces la nación había agarrado las cosas como ellos decían. Como muchos de nosotros. Somos cristianos exteriormente. La gente nos ve. Y nosotros somos cristianos cuando nos ven. Pero cuando no estamos en la iglesia, cuando nos retiramos, tal vez hay muchas ni les interesa su familia. Y las esposas o los hijos dicen, y mi papá dice, o la esposa, y mi esposo dice que es cristiano, y le da risa, o viceversa, y tienen razón. Y por eso es que a mucha gente ni le gusta presentar el evangelio, porque le da pena. Ve quién me vino a hablar de Cristo, pegándole a la mujer, gritándole a la mujer, haciendo esto, haciendo lo otro. Este me viene a hablar. Entonces, en vez de acercar, estamos ahuyentando por testimonio. Y eso era lo que el Señor Jesucristo les presentó. Baje unos versículos, baje al versículo 27, por favor. Este es el problema de la ley, mire. Oíste que fue dicho, les dije, la ley. No cometerás adulterio, era la orden, era el mandamiento. Pero mire Jesús, mire el libertador, pero del corazón. No de una esclavitud, de un imperio, sino el que te viene a libertar, ¿qué? Te viene a libertar lo de adentro. ¿Por qué? Porque sos esclavo del pecado. Y lo que a él le interesa es tu interior, no es tu exterior. Porque aquí podés estar sentado y podés estar diciendo, ese viejo está loco. Y no hay ningún problema, nadie te ve. Nadie te ve la expresión, nadie sabe lo que estás pensando. Dios sí sabe. Y eso es lo que a Dios le interesa, el corazón de la persona, no es tu exterior. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, verso 28. Pero yo digo, aquí va la cosa ya. Aquí va la cosa. Que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces venía el judío, venía el religioso. A mí nadie me ha visto que ando con otra chamaca. A mí nadie me ha visto que yo dejo a mi esposa y que me voy a un voladito de esos apartados. Nadie. Entonces yo no adultero, decían ellos. Yo no adultero. O era posible que no adulteraran físicamente. Pero hicieran mirones. ¿Y quién es el mirón, pastor? El que ve venir a alguien de un sexo o de otro sexo
y desde que lo ve o la ve, la mente está trabajando y ya la desnudó o lo desnudó y ya se fue a la cama en pensamiento y en corazón con esa persona. ¿Cuántos hombres o mujeres no habemos de esa manera o éramos de esa manera? Ve venir a alguien y hay veces que ni le importa que está su esposa a la par y comienza a seguirla y comienza a seguirla, le da vuelta y hasta la cabeza le da 3 vueltas. O viceversa también. Ve en televisión la hermana y ve a Brad Pitt y comienza, ¿y qué te pasa? Le esposa echando babitas. ¿Y por qué? Pues de adentro. Y no adulterado, dice. ¿Por qué? Porque no me he acostado con él, no le he sido infiel a mi esposo. Pero ha sido infiel ¿a dónde? En su corazón. Y en su corazón le ha sido infiel a su esposo también. Porque el amor de su vida, quien le declaró todo a usted, es la que tiene a la par, la que duerme a la par suya, o el que duerme a la par suya. Y aquí dice, ya pecó, ya adulteró. Entonces, ¿quién va a cumplir la ley? Entonces, conociendo a nuestro Señor, dice, por eso es que los pone de esa manera. Por tanto os digo, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácatelo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y que no todo tu cuerpo sea echado al infierno. Si uno cumpliera esto, andaríamos tuertos o como piratas con un pañuelo ahí. Entonces aquí es donde vemos nosotros ya la aplicación de la gracia. Y nos damos cuenta que por la ley es imposible cumplir. No, yo no mato, yo no esto, yo no lo otro, pero son 10 mandamientos. Entonces vemos nosotros lo que necesitamos, el conocimiento nosotros de la gracia de Dios para desechar cualquier situación que nosotros queremos o quisiéramos agradar a Dios bajo alguna norma nuestra, pensando de que Dios lo va a aceptar. Y Dios no acepta absolutamente nada si no va bajo el sacrificio de su amado Hijo. Pero como a nosotros muchas veces nos encanta andar queriendo ayudarle, entonces hay algo que a mi manera de pensar, este es un pensamiento mío, creo que a Dios le duele el corazón, hermano, cuando ve una persona queriendo actuar sin la gracia de su Hijo. Le duele el corazón. Porque la epístola a los Romanos dice, quien no escatimó ni a su propio Hijo, dice, y lo entregó por vosotros. Dio lo mejor por usted y por mí, hermano. Y dijo, esto lo hago porque sé que tú no lo podés hacer y no quiero castigarte. Entonces toda mi ira santa, la ira santa de Dios, se enfocó en su Hijo en la cruz del Calvario, hasta llegar un momento que le produjo a nuestro Señor Jesucristo la soledad, hasta llegar un momento donde nuestro Señor Jesucristo pensó que su Padre lo había abandonado, que se había olvidado de él. ¿Y por qué? Porque él dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Hasta dónde era ese dolor de la separación con su Padre? ¿Hasta dónde era, iglesia? Entonces, cuando yo comienzo a estudiar estas situaciones, es donde yo voy comprendiendo la gracia de Él. Porque si yo no me meto, no me enfrasco en lo que Él vivió en esta semana, que ahorita el mundo está disfrutando con las tortas de pescado, y ya pensando desde ya que va para el Espino, a la Bocanona, o se va para el Cuco, etcétera, es el pensamiento, no es conmemorando la muerte de Cristo, no es sacándole sabor a lo que las Escrituras dicen para poderlo vivir yo según lo que me enseña,
según lo que Él pasó toda una semana y lo hizo por usted y lo hizo por mí. Entonces, si no entendemos eso, es imposible, hermano, que recibamos la gracia. Por eso dije al inicio, muchos estamos viviendo una gracia ficticia. O sea, no tal vez ficticia, sino una gracia como yo la quiero manejar, no como se me ha dado, no como Dios se la quiere entregar a usted. Por eso es que muchas personas, hermano, cuando yo dije, ¿cómo se sentirá Dios cuando ve que grupos sectarios le quieren ayudar para la salvación o le quieren agradar a Dios haciendo sacrificios, hermano, para que los vea en estos momentos cuando su Hijo entregó la vida por cada uno de nosotros, y personas queriéndolo hacer, queriéndose crucificar en muchas islas caribeñas, personas que literal se crucifican? Y yo le pregunto, ¿y usted cree, según lo que las Escrituras enseñan, que eso le agrada a Dios? ¿Sabe lo que pasa ahí? Dios aborrece eso, porque le están diciendo a Dios, y ahí es donde yo pienso que en el corazón le duele. Quiere decir, muchachito, vos negrito, que lo que mi hijo hizo por vos, tenés que pegarte una crucificada a vos para ampliar todo ese sacrificio. Entonces lo que mi hijo hizo no es suficiente para usted, y tiene que venir a transgredir la ley moral de Dios, como es el segundo mandamiento, donde dice que no te harás imagen ni semejanza de Él, y lo tengo que hacer a mi manera, y ¿cómo se llama? Pasándome todos los mandamientos de Él. ¿Por qué? Porque es la manera donde yo quiero agradar a Dios. Eso es aborrecible para Dios. Busque conmigo para que le quede ahí en su Biblia y sepa que Jeremías capítulo 10, versículos del 1 en adelante. Jeremías capítulo 10, versículos en adelante. Oíd la palabra que Jehová ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel. Así dijo Jehová: no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman. Verso 3, póngale atención a esto. Porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril. Con plata y oro lo adornan, con clavos y martillos lo afirman para que se mueva. Derechos están como palmera y no hablan, son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. No hay semejante a ti, oh Jehová, grande eres tú y grande tu nombre en poderío. Pero venimos nosotros y eso no nos importa, y nos ponemos al hombro cualquier cosa y salimos ahí para allá. Entonces, después de que usted ha leído las normas y estatutos que Dios ha dejado, yo le hago una pregunta: ¿y cree usted que le va a agradar a Dios eso? Cuando Dios les dice: pero si tienen ustedes las Escrituras en sus manos, como les dijo Pablo a los Gálatas en el capítulo 3, verso del 1 hacia abajo, insensatos les dijo, si les presenté a Cristo crucificado, les presenté el verdadero evangelio de la gracia, y ahorita, ve qué galán les dijo, ahorita andan buscando, le dijo otra vez, el templo, ahorita quieren vivir por la ley de nuevo, le dijo. Es imposible. ¿Y por qué le dice? Y les dice una expresión que ya la vamos a ver más adelante, si el tiempo da, que les dice: ¿quién os fascinó? Que hay mucho texto que hablar, pero lo que le quiero decir es de que si Dios nos ha dejado en ese sagrado libro que usted tiene, donde usted puede leer
todo el padecimiento de nuestro Señor Jesucristo, todos los días, lo que pasó cuando usted llegue a la oración del Getsemaní, cuando se estaba preparando, cuando la Biblia dice que era tanta su agonía que le salieron como gotas de sangre. ¿Y para qué quiere ponerse en una procesión? Si en la Biblia, si usted quiere llorar cuando ve una imagen, llore leyendo la Biblia. Ahí está día por día lo que Él pasó para usted, para llegar a que usted fuera redimido por su sangre. Ahí está. ¿Y usted cree que eso lo va a redimir a las personas? ¿O cualquier sacrificio que haga? O que se vaya como mucha gente veía yo, hincado a Esquipulas, hincado a ver al Cristo negro. ¿Y qué es eso, pues? Entonces mucha gente que nos puede ver por Facebook o por cualquier red social que tenemos, esto lo critican y dice, a ver qué dirán de mí. Pero no es a mí que me están criticando, es la Sagrada Escritura. Que le estudien y que vean los problemas que se están metiendo. Eso no agrada a Dios. Es un mandato que no lo hagan, pero vamos nosotros y lo seguimos haciendo. Pero esto no es problema de hoy, viene desde los tiempos ya del Cristo resucitado. Por eso es que el apóstol le escribe a los Gálatas y les dice insensatos. En la Biblia la palabra tonto, insensato o necio no se refiere a la persona que carece de capacidad mental, sino por lo general al que desprecia la razón y sigue un proceder de insensatez, o sea, inmadurez o imprudencia, a lo moral contrario a las normas justas de Dios. Otra definición tiene también el significado de una persona que puede pensar, pero tiene falta de percepción. A eso se refiere. La misma Biblia está en otras religiones. La misma Biblia. Diferentes palabras, pero con el mismo significado. Como vamos a leer nosotros cuando Pablo en el versículo 3, en el capítulo 3, les dice insensatos. Y luego les dice, ¿quién os fascinó? Eso lo dice la Reina Valera. Pero la Nueva Versión Internacional dice, ¿quién los ha hechizado a ustedes? Y la versión Dios habla hoy maneja esta posición así. ¿Quién los embrujó? Esta palabra tiene que ver con una creencia popular acerca de un poder maligno. Se refiere a la práctica de echar un conjuro a una persona. Entonces lo que el apóstol Pablo les está diciendo, Gálatas insensatos, les dice, no perciben ustedes. Se les presentó el evangelio de la gracia, se les habló de Cristo crucificado y resucitado, que no existe, les dijo, otra posición. Entonces les dice, ¿y quién los embrujó a ustedes, pues? Para cambiarles el cassette, para quitarles la verdad y pasarlos a la mentira. Y quieran regresar a los rudimentos otra vez de la ley, porque les dije, por la carne, les dice. Ese es el peligro. Ese es el peligro para una iglesia cuando no está fundamentada. Ese es el peligro para una iglesia que vive 45 minutos de una prédica. Ese es el problema para una iglesia que no se acuerda del sermón del domingo pasado, que llevaba una secuencia con esto. Ese es el problema. Entonces aquí estamos atentos supuestamente, pero a la salida esto se olvidó. A la salida esto se fue, hermano. Ya no digamos mañana o digamos pasado. Entonces somos personas que vivimos 45 minutos en lo que estamos aquí.
Una vez terminado esto, se acabó el cristianismo. ¿Por qué? No hay bases. Entonces una pregunta es, ¿cómo vamos a fundamentar nuestra vida cristiana? ¿Cómo vamos nosotros en realidad a caminar bajo la gracia de Dios? Si no lo entendemos, iglesia, con respeto, no lo entendemos. Eso es lo que Pablo les está diciendo a ellos, porque Pablo también les había presentado como tiene que ser la buena nueva, pero les hace una pregunta: ¿cómo recibiste el Espíritu Santo? Les dice. ¿Por fe o por las obras? Entonces Pablo lo que esperaba era que la iglesia de los Gálatas le dijera: no, Pablo, por fe. Pero uno puede decir, hermano, uno lo puede hablar, pero ¿qué siente? ¿Cómo vive? ¿Qué en realidad cree? Entonces esas son preguntas que Pablo le tiró a la congregación. Él esperaba que su congregación, a la cual le había presentado un mensaje, pero que estaba dando evidencia, como muchas iglesias que son de 45 minutos, se les olvidó. ¿Y estaban a dónde otra vez? Iban a misa. Se iban para misa, pues después de tener la libertad. Ya no. Ese era el gran problema. Entonces Pablo, después de que hace una pregunta, lo que da a entender en esto es lo siguiente: que la salvación y el recibir el Espíritu Santo es un evento que pasa en la vida de una persona, óigame bien esto, cuando cree en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Porque es el Espíritu Santo el que da testimonio, hermano, de que usted es un hijo de Dios. Romanos 8:16. Romanos 8:16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Es de adentro. Póngale atención ahí. Hay dos espíritus. Uno está con E mayúscula y otro con E minúscula. Cuando usted en la Biblia encuentra espíritu con E mayúscula, se está refiriendo al Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu se escribe con E minúscula en las Sagradas Escrituras, es su espíritu, su parte interior. Entonces lo que está diciendo Pablo a la epístola de los Romanos es que el Espíritu Santo que mora en usted, porque ha creído y ha entendido el Evangelio, y comienza a caminar usted sobre eso, a caminar, a luchar, a darse cuenta que en realidad hay algo dentro de usted, es quien le dice a usted y le asegura a usted que es un hijo de Dios, no es nadie más. Gente dice: todos somos hijos de Dios. Dije: mentira, todos somos creación de Dios, que es distinto. Mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad, Juan 1:11, de ser llamados hijos de Dios. Completamente distinto. Yo puedo pensar lo que yo quiera, pero la Biblia dice lo que ella quiera también, la verdad. Entonces vemos que toda persona que ejercita su fe en Cristo, una vez que recibe al Espíritu de Dios, como tiene que ser, con un arrepentimiento genuino, conociendo un poco de la gracia y tratando de avanzar en lo que las Sagradas Escrituras dicen, en ese momento es sellada por el Espíritu Santo. Eso quiere decir, son bases teológicas que la salvación no se pierde. ¿Quién le va a quitar el sello a Dios? Nadie. Lo que Dios abre, nadie lo cierra. Lo que Dios cierra, nadie lo abre. Entonces Dios nos sella a nosotros, nos sella. Entonces dice Efesios, con esto vamos a terminar, capítulo 1, versos 13 y 14. Aquí yo quisiera, iglesia,
que le pusiera un poquito de atención. Usted vaya analizando la lectura, por favor. Mire lo que dice Efesios capítulo 1, versículo 13. En él dice, también vosotros, oiga bien esto, habiendo oído la palabra de verdad. ¿Cuál es la palabra de verdad? Las Sagradas Escrituras. El evangelio de vuestra salvación. Y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, la Biblia le está enseñando que hay varios pasos. Que no solamente es así, iglesia. Que el Espíritu Santo en su vida, dentro de usted, provoca algo. Provoca ganas de conocer más. Hay gente que esto no le interesa. Pero ese no es problema de nosotros, ni es problema de Dios. Hay dos caminos, nada más. Hay una eternidad, pero con dos estados. Entonces no hay ningún problema. El problema de cada quien. Allá va a ser lo serio. Allá va a ser cuando aquel llanto, ay, ¿por qué no lo hice? Allá no hay tal, hermano. Ahí te tocó una eternidad en el fuego. O nos tocó una eternidad en la presencia de Dios. Eso depende de usted y depende de mí. No depende de Dios. Dios no condena. Si usted está pensando que Dios lo va a condenar, usted se condena. Yo me condeno. ¿Y por qué? Porque todo esto lo tiro a la basura. ¿Y quién no habla de Dios? ¿Quién no dice que cree en Dios? ¿Quién? Pero a su manera. Y no es a mi manera, como dijo Frank Sinatra, a mi manera, no, es como las Escrituras dicen. Entonces dice, porque es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Explicábamos en la mañana de que las arras podemos hacerla un símil con el tiangue. Cuando uno va al tiangue y compra su ganadito o una vaquita o lo que sea y amarra el negocio, le dice el otro, mira, en lo que yo voy a preparar las cartas de venta, ¿cuánto me vas a dar de arras? Las arras es la garantía que aquel va a regresar por el semoviente, por lo que sea que ha comprado. Si no, pierde. Entonces dice que el Espíritu de Dios son las arras. Eso significa espiritualmente que es la garantía que Jesús ha dejado en usted para cuando Él se pare en una nube, suene la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero. Después los que hayamos quedado seremos arrebatados y estaremos una eternidad en la presencia de Él. Gloria a Dios por eso. Oramos.